Buenas tardes a todas y a todos. ¿Ya estamos listos allá también? Muchísimas gracias por atender nuevamente la convocatoria en esto que queremos convertir en una rutina para las y los colimenses como un modelo de comunicación constante, permanente, de transparentar la información y las decisiones que se tomen en este gobierno del Estado, que es del pueblo y para el pueblo, a través de los diálogos por la transformación de Colima. El día queremos hablar con todas y con todos ustedes y a través de ustedes con las y los colimenses sobre el presupuesto de egresos del gobierno del Estado que fue presentado ya al Congreso local y que el Congreso local tendrá que aprobar a más tardar el próximo 15 de diciembre, que seguramente en los siguientes días y semanas estarán abocando a su revisión, a su discusión, a su posterior aprobación con modificaciones o no, eso ya lo decidirán los propios diputadas y diputados. Y lo que queremos es presentarles a grandes rasgos qué incluye este presupuesto, cuáles son las diferencias, las modificaciones que se pueden observar en el mismo, y para eso quiero cederle el uso de la voz a nuestra secretaria de Finanzas, Fabiola Verduzco, que nos va a hacer una explicación, una presentación general del mismo. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Pues como lo dijo aquí la gobernadora, vamos a hacer una presentación breve de cómo quedó el paquete económico para el ejercicio fiscal, se escucha poco, ejercicio fiscal 2022. Si me apoyan por favor con la presentación. Siguiente, por favor. Bueno, la iniciativa del presente documento está basada en la Ley de Ingresos y en las políticas, la política económica para el ejercicio 2022, conforme a los criterios, normas y reglas establecidas. Se mantiene la política de no incrementar nuevos impuestos estatales, se mantiene la política del incentivo fiscal para la excepción del impuesto sobre nómina a empresas de nueva creación o por expansión que incremente su planta laboral hasta por un año. Se conserva como incentivo fiscal el 100% de subsidio a la tenencia vehicular condicionado a no presentar adeudos fiscales. Okay. Gracias. La siguiente, por favor. Bueno, este es un breve cuadro de cómo se compone la Ley de Ingresos para el ejercicio 2022. En ingresos de gestión tenemos 1,518 millones de pesos. En ingresos federales son 16,059 millones de pesos. Los ingresos de gestión se componen por impuestos, derechos, productos y aprovechamientos. Ingresos federales se componen por participaciones, aportaciones, convenios, incentivos y transferencias, y también tenemos los ingresos por financiamientos por 987 millones de pesos. La siguiente, por favor. En esta tabla se muestra una evolución de los ingresos, cómo se ha comportado en los últimos años, de 2017 a 2022. Como pueden ver, hay una breve explicación. 2017 se considera una ley de ingresos de 15 millones, 2018 16, 2019 18, 2020 17 millones, 2021 17 y la presente iniciativa que estamos proponiendo de 18,565 millones de pesos. Se integran por los conceptos ya mencionados y en temas reales es un incremento con la Ley de Ingresos del ejercicio anterior del 5.8%. La siguiente, por favor. Bueno, en temas globales, esta es la integración del paquete económico Ley de Ingresos.
procederemos a la presentación del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022. Se basa en los criterios de la Ley de Presupuesto, Responsabilidad Hacendaria, está basada con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, Presupuesto, Transparencia y más ordenamientos en la materia. Esto es lo que tenemos como normativa para hacer la presente ley. En términos globales, el proyecto de presupuesto de egresos se incrementa respecto al aprobado el 2021 en 5.8%, que equivale a 1.019 millones de pesos. Este presupuesto se privilegia principalmente el desarrollo social, el bienestar de la población y se reduce lo destinado al gasto corriente de gobierno. Se crean nuevos programas sociales, se garantiza y se ahorra en el capítulo de servicios personales en mayor medida y se aseguran las aportaciones al IPECOL, así como también se atiende el déficit heredado. Siguiente. Esta tablita por objeto del gasto nos dice la variación o nos muestra en primera mano cómo se ha comportado el gasto conforme a la proyección de 2021, ley de egresos presupuesto de egresos 2021 contra 2022. Existen variaciones importantes. ¿Me puedo acercar para explicarla? Me voy a acercar un poquito porque no alcanzo a ver este cuadro. En servicios personales existe una variación real del 10%, quiere decir que estamos ahorrando 10% en tema de servicios personales para distribuirlo a otros sectores. Incrementa en tema de materiales y suministros en un 17%. ¿Por qué se da este incremento? Porque se está destinando en tema de gasolina, equipamiento a la seguridad pública, como ya bien lo han mencionado la gobernadora. Es una parte importante que se va a atacar por esta administración. Servicios generales en tema de gastos de arrendamientos de inmuebles que a veces estaban excedidos, contrataciones de asesorías que veíamos un poquito excedidas o muy excedidas, se reduce un 44% para utilizarlo pues en otras partidas de apoyo a la sociedad. En términos globales, el gasto destinado a servicios personales se contrae por 226 millones de pesos respecto al 2021 y la suma del gasto en general se reduce en 183 millones de pesos. La siguiente, por favor. En la finalidad del gasto, el gobierno se reduce la operación del gobierno en un 11.3% para redestinarlo a 4 sectores muy importantes: desarrollo social, desarrollo económico y otras no clasificadas, que ahí van una parte importante de los apoyos sociales. La siguiente. Esta es una tablita que refleja el estado en que guarda el gobierno y que sí es lamentable de expresar, pero que sin duda es la realidad del gobierno. La amortización de la deuda se tendrá que pagar y se está considerando en el presupuesto de egresos 601 millones de pesos. En los servicios por las contrataciones de la deuda, las calificadoras que tenemos que cubrir para que se hagan estos tipos de créditos oscilan alrededor de 3 millones de pesos. Y algo que sí quiero que sí se haga mucho énfasis es en el tema del destino del recurso por el concepto de ADEFAS del ejercicio anterior. Se destinó nada más para pago de ADEFAS para el ejercicio 2021 16.9 millones de pesos. Para el 2022 se está destinando 351 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que se está destinando el 1.988% más del presupuesto para el pago de deuda. Y no es únicamente lo que se adeuda por la administración pasada.
Este porcentaje o esta cantidad refiere solamente al 2% del ingreso que podemos nosotros etiquetar para el siguiente año como pago de deuda. La realidad es que la deuda que se está generando para el fin del periodo es de 3.4 millones de pesos. Esto quiere decir que estos 3.4 millones de pesos es el flujo que nosotros requerimos para concluir la administración y que sin duda no podremos pagar para el siguiente ejercicio esta cantidad, porque la ley de disciplina financiera nos limita a pagar únicamente el 2% de los ingresos de libre disposición, que son la cantidad de 351. Es el desbalance que se ha generado y es lamentable esta situación y sin duda estaremos encontrando todavía más pasivos, ¿no? Sí, la siguiente. En tema de desarrollo social, se ha hecho un incremento del 106%, en vivienda y servicios a la comunidad un 2.7%, que este incremento se refiere a contrapartes que se destinan para el tema de los programas que son etiquetados para vivienda. En recreación y cultura y otras manifestaciones sociales se reduce un 5.5%. ¿Por qué? Porque se está reduciendo el tema de servicios personales, pero se está creando también y se está considerando aquí el Fondo de Cultura, que anteriormente pues no lo consideraban. En educación se ha incrementado un 0.4%, en protección social se ha incrementado 16.9% y otros asuntos sociales se ha incrementado un 137%. Estos últimos dos son los recursos que se van a destinar para tema de programas sociales, para tema de apoyos a la sociedad estudiantil incluso, que lo manifestará en lo siguiente la gobernadora. Gracias, Fabi. Bueno, en términos generales, me parece que el mensaje que estamos mandando a la sociedad colimense va en un solo sentido. Hemos presentado al Congreso del Estado un presupuesto responsable, un presupuesto transparente, un presupuesto sin mentiras, un presupuesto en el que somos sinceros de lo que tenemos, tanto proyectado como ingresos reales que podrían ser tangibles, como de lo que existe en materia de deuda. Lo que explicaba nuestra secretaria de Finanzas, Fabiola Verduzco, a quien le agradezco, al igual que al subsecretario de Administración que me acompañan, en materia, por ejemplo, de los adeudos. Es decir, lo hemos dicho de manera reiterada, recibimos una administración estatal en quiebra, en la que además de la deuda a largo plazo, hemos identificado estos cortos plazos, estos pasivos que existen por otros prácticamente 3.500 millones de pesos, más lo que existe en otras áreas como salud, educación, etcétera, que no se pueden considerar para pagarse en el presupuesto del próximo año, porque la ley nos permite solamente el 2% de nuestros ingresos, que son cerca de 350 millones, cuando sabemos que se deben más de 3.500. Cuando sabemos que el año pasado ya venían arrastrando adeudos desde el 2020 y en vez de presupuestar el pago de esos adeudos, presupuestaron más gasto. Y entonces eso fue lo que creó esta bola de nieve que nos llevó a llegar a mitad de este 2021 con una administración estatal que no tenía recursos ni siquiera para la nómina. Eso nos llevó a recibir a nosotros un gobierno del Estado, no solamente en crisis y quebrado, sino un gobierno del Estado que ha tenido que resolver los problemas desde julio con recursos que ya correspondían a la administración que nosotros encabezaríamos desde el 2022. Es decir, encima del desfalco con el que recibimos, mucho del gasto que nosotros tendríamos que tener o de los ingresos que recibiríamos en 2022 ya han sido utilizados para poder hacer los cierres de 2021.
Por eso insistiría, estamos haciendo una presentación de un presupuesto que en primer lugar es responsable, pero que se complementa con dos objetivos: austeridad y bienestar. Es responsable porque somos sinceros de lo que ingresaremos, es responsable porque somos conscientes de los adeudos que se tienen que arrastrar y porque iremos trabajando en equilibrar las finanzas como lo hemos insistido y demostrado, pero también es austero porque se está presentando ante ustedes un presupuesto en el que se considera una disminución en el costo del gobierno, en lo que costamos como gobierno a la sociedad, de más del 11%. Una disminución en términos reales solamente en gastos de nómina de más del 10%, porque se está presentando una disminución en los servicios generales de alrededor del 45%, de arrendamientos, luz, telefonías, etcétera. Y los ahorros que se generan, además de pagar deuda, se están destinando de manera directa a generar bienestar, a buscar sentar las bases, los cimientos del desarrollo y del bienestar para las y los colimenses, por una parte desde el desarrollo económico, por otra parte desde el desarrollo social. Estamos planteando la creación de programas sociales que nos permitan justamente llevar a esto que compartimos con el Gobierno de México, que tantas veces hemos dicho, es trabajar en prevenir, en atender las causas con programas educativos y también, por otra parte, en esta inversión en materia de seguridad pública. Si bien es cierto, hemos recibido muchas deficiencias, también ustedes han sido testigos, no solamente de los anuncios que hemos hecho, sino que ya están viendo en las calles la presencia de marinas, marinos que han llegado a apoyarnos en estas labores de seguridad pública, que seguirán llegando en los próximos días, que estaremos además haciendo un esfuerzo importante para que con recursos del FAS podamos tener más patrullas en nuestro estado y podamos también entregar más patrullas a los municipios, que eso ya lo informaremos en unos días más, pero pues bueno, al mismo tiempo estas van a requerir un gasto operativo cotidiano, ¿no? Al menos en gasolina. Entonces, esos recursos que estamos ahorrando en que el gobierno le costemos menos a los ciudadanos, los estamos redistribuyendo en bienestar, a través de desarrollo económico, a través de programas sociales y directamente a las áreas de seguridad pública. ¿Qué programas sociales estamos planteándole al Congreso que queremos que sean creados en el estado de Colima? Por una parte, la pensión universal a las personas con discapacidad, que es algo que hemos platicado además con el Gobierno de México, que el propio presidente lo ha anunciado. Actualmente existe una pensión a las personas con discapacidad del gobierno federal que va de los 0 a los 30 años. Lo que queremos es que en Colima todas las personas con discapacidad tengan acceso a esta pensión en una combinación de recursos estatales y federales, y estamos nosotros previendo en el presupuesto de egresos el recurso que nos correspondería como estado para iniciar en 2022 al menos una primera etapa de esta pensión universal a las personas con discapacidad. Estamos manteniendo el programa de uniformes escolares para niñas y niños de preescolar, primaria y secundaria. Estamos manteniendo el programa de la pensión a los adultos mayores de 60 a 64 años que cuenten con alguna enfermedad que no les permita trabajar o que se encuentren en una situación de vulnerabilidad extrema. Estamos también previendo la creación de 3 programas más en materia educativa. Uno, un programa de entrega de mochilas a los alumnos de educación básica, y otros 2 que son programas que queremos arrancar al menos en una primera etapa, que sería la entrega de laptops a estudiantes de nivel secundaria y de nivel profesional. ¿Por qué secundaria y por qué profesional? Porque nivel preparatoria hasta el momento está siendo atendido, muy bien atendido por la beca Benito Juárez que entrega el Gobierno de México, porque nuestras niñas y niños de secundaria están apenas iniciando a esta etapa de la nueva normalidad que nos llevó a el mayor uso de las tecnologías, y porque nuestros jóvenes que están estudiando a nivel profesional son quienes más pueden requerir una herramienta de trabajo para hacerlo desde casa. Estos son los programas que estamos planteando crear,
desde este gobierno a partir del 2022, y yo estoy convencida que nos ayudarán en mucho a trabajar en esta estrategia de prevenir, de fortalecer la educación pública, de fortalecer el trabajo desde las escuelas, desde las comunidades, para poder atender las causas que nos han llevado, por una parte, a esta crisis de seguridad que también está viviendo nuestro estado, y que así, como yo lo decía cuando hablábamos sobre la llegada de marinas y marinos y el apoyo de la Secretaría de Marina, de la Defensa Nacional, del propio Gobierno de México, decía, esta es una parte que es la contención, la otra parte es la prevención, pues que sepan que también lo estamos considerando, que sepan que también lo estamos atendiendo. En conclusión, diría que el presupuesto de egresos para el año 2022 que hemos enviado al Congreso del Estado es un presupuesto responsable, con austeridad y bienestar, en el que el gobierno le costará menos a la sociedad colimense, y los recursos que ahorremos de esto serán invertidos en beneficio de los programas sociales y de las áreas de seguridad, que son en beneficio de cada una y cada uno de las y los colimenses. Un presupuesto sincero, transparente, honesto, un presupuesto sin ocultarle información a las y los colimenses, y en el que estoy convencida que trabajando de manera honesta, que trabajando en el combate a la corrupción y hablándole, como hasta ahora lo hemos hecho y como es nuestro propósito hacerlo siempre, de frente a la sociedad, y como lo dice la frase que caracteriza a nuestro gobierno, Colima se va a transformar con cada uno de ustedes. Colima se va a transformar contigo, con cada una y con cada uno de las que nos escuchan, de las personas que al igual que nosotros aman tanto a esta tierra, que queremos hacer la parte que nos toca para rescatarlo. Será un proceso que nos llevará tiempo, pero nosotros desde el gobierno del estado haremos todo lo que nos toque para recuperar Colima. Muchísimas gracias. Creo que por acá hay una pregunta. Gobernadora, subsecretario, secretaria, buenas noches. Tengo varias preguntas. La primera sería si pudieran precisar, cuando hablaban la parte de que solo se puede destinar a pago de deuda el 2% de los ingresos disponibles, por lo que dijiste, gobernadora, te entendí que el total de pasivos que se tienen que incurrir son cerca de 3.500 millones de pesos. La secretaria creo que dijo 3.4, supongo que se refería a 3.400. 3.4 mil. Supongo que se refería a 3.400, pero si pudieran precisar cómo se compone esa cantidad, o sea, son recursos que en flujo tendrán que salir para el pago de pasivos, cómo se integra esa suma, y si legalmente solo pueden pagar 300 y tantos millones de pesos, entonces, ¿qué procede? ¿Qué va a suceder? En segunda instancia, quisiera preguntarles, en campaña, gobernadora, dijiste, si no me equivoco, que estimabas la reestructura del gobierno que podía generar ahorros por cerca de 300 millones de pesos anuales. Entiendo que hay algunas cosas que todavía se están definiendo de la estructura final del gobierno, o de qué tantas plazas laborales y demás y gastos de operación se requieren, pero bueno, ya hay un planteamiento de cara al Congreso sobre lo que gastarán en los distintos rubros, y si pudieras actualizar esa estimación del ahorro por la reestructura del gobierno. Y ya por último, para no monopolizar, supongo que muchos de nuestros lectores pues también son empleados de gobierno, jubilados de gobierno, tanto de confianza como sindicalizados, como policías, como maestros, y entiendo que se han hecho ya algunos pagos en periodo de tu administración, y quisiera saber cómo va ese tema de los adeudos de nómina. Gracias. Le voy a hacer el uso de la voz a la secretaria de Finanzas,
para detallar este tema de cuánto se puede destinar, que es algo que establece la Ley de Disciplina Financiera, que es el 2% de los ingresos, pero que ella lo diga con más detalle. Y ahorita yo hago uso de la voz para el resto. Espérame. ¿Pudieran poner la laminita de deuda, por favor? Sí, como lo comentas, efectivamente la Ley de Disciplina Financiera solamente nos permite para el ejercicio fiscal erogar del 2% que corresponde a base al ingreso. Entonces, en esa regla tenemos que el 2% de los ingresos son nada más 300, permíteme, me cubrí. Esa no va, ¿verdad? Aquí está, 351 millones de pesos. Solamente podremos incorporar en el presupuesto de egresos esa cantidad, porque la Ley de Disciplina Financiera no nos permite poner una cantidad mayor, o sea, está topada. Y se hace pues con ese fin también, de que los gobiernos no se endeuden en mayor medida. Ahora, para el 31 de octubre, nosotros llegamos al gobierno y teníamos que contábamos con 1,014 millones de pesos de adeudos de sueldos, de retenciones, ya sea de carácter personal o de fideicomiso. Teníamos adefas acumuladas al 31 de octubre por 1,024 millones de pesos y teníamos cuentas por pagar, que se refiere a proveedores, ya sea de obra, proveedores de servicios, por la cantidad de 764 millones de pesos. O sea que al 31 de octubre nosotros llegamos y encontramos que teníamos un pasivo por pagar de 2,803 millones de pesos, que era un pasivo que tenemos que cubrir de manera inmediata. Para finalizar el año requerimos 2,176 millones de pesos para cubrir lo que sigue de la nómina. Tenemos la sumatoria de los 1,024 millones de pesos, que es el tema de las adefas. Tenemos las cuentas por pagar de 764. La suma de estos conceptos para finales del año son de 3,964 millones de pesos. Al Estado le van a llegar recursos por tema de participaciones por 484 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que estos 3,480 millones de pesos no los vamos a poder o no se van a poder cubrir, no se tiene ese flujo para cubrir ese recurso. Y son adeudos que son de carácter emergente, son adeudos que son de nómina, son adeudos que son de proveedores que están pues tocando la puerta y pidiendo sus recursos, son adeudos de temas de prestaciones, de seguro social, de ISR. Entonces, este es el desbalance con el que vamos a concluir el ejercicio y que sin duda se están buscando los mecanismos para que el gobierno federal nos apoye con este déficit tan importante, pues que son de pasivos que tenemos que cubrir de manera inmediata, ¿verdad? ¿A cuánto asciende la deuda global del gobierno del Estado? ¿Cuánto? 11,000. Alrededor de 11,000 millones de pesos. Este monto es el monto de gobierno central. Yo el monto que les estoy dando aquí es el monto que yo tengo en mi contabilidad, que está en mis registros. No está el tema de salud, no está el tema de educación, no está el tema de seguridad pública, que ellos lo traen por su cuenta porque incluso tienen tema de convenios federales y que también tienen adeudos muy importantes por contrapartes que el Estado tiene que aportar. Este adeudo es nada más de gobierno central. Entonces, es por eso yo les comentaba que lo que encontremos más, porque sin duda no va a ser lo único que tengamos que cubrir para final del año. Se redujo un 4,5%, que representa 95 millones de pesos. ¿No? Por nuestra cuenta no.
Por nuestra cuenta hemos tratado desde no meter nuevos personales, cubrir las esenciales, no crear nuevas plazas y sin duda pues eso va a tener un beneficio. La fusión de la Secretaría sin duda y la reestructura administrativa que se hizo en ese sentido pues es una parte importante de ese ahorro. Déjame contestar la otra pregunta. Voy. A ver, del tema del ahorro, nada más déjame insistir en algo. La variación respecto al 2021 es de menos 100 millones de pesos, pero si nosotros lo hacemos en términos reales, es decir, considerando que lo que se recibía en sueldos hubiera tenido el incremento correspondiente a la inflación, en realidad nos estamos ahorrando más de 200 millones de pesos en sueldos y salarios, que básicamente tienen que ver con la reestructura del gobierno, con fusionar secretarías, crear subsecretarías y quitar estos puestos de primer nivel que existían en demasía en estas secretarías, que son puestos estrictamente de confianza, entonces no tiene nada que ver con el resto del personal, simplemente no se nombrarán direcciones generales, direcciones de área, etcétera, que son, insisto, puestos de primer nivel estrictamente de confianza. Y entonces ahí encontramos un ahorro de más de 200 millones de pesos. Y el otro ahorro, por lo que preguntaba antes Miguel Ángel, está en servicios generales. En servicios generales nosotros estamos proyectando una variación en términos reales de menos 45%, que nos significa casi 250 millones de pesos más. Ahí es en donde estamos generando los ahorros, es decir, gastaremos menos en rentas, gastaremos menos en telefonía, gastaremos menos en luz, gastaremos menos en papelería, gastaremos menos en contratos de asesorías raras y gastaremos menos en la nómina de primer nivel gracias a la reestructura. Eso nos significa un ahorro de cerca de los 500 millones de pesos. Bueno, eso todavía es otra parte del presupuesto. De entrada lo que estamos haciendo es disminuir el número de plazas de primer nivel y ahí estamos teniendo un ahorro considerable. Acá creo, ajá, y allá. ¿Lo de qué, perdón? Sí, que cómo vamos con el pago de la nómina, creo que eso también lo puede explicar mejor la secretaria de Finanzas. Sé que ya adelantamos algunos OPDs, que la próxima semana se cubren otros, pero ella tiene la información más precisa. Sí, se están haciendo pues muchos esfuerzos con las participaciones que logramos obtener en esta quincena y se están tratando de cubrirlos en mayor medida los OPDs que teníamos en rezago de la segunda y primera quincena de octubre. En esta semana se pretende tratar de cubrir a su mayoría para podernos estabilizar y llegar a cubrir incluso hasta la primera quincena de noviembre. Se están haciendo unos esfuerzos por ahí importantes, por nuestra parte gestiones, que sin duda tendremos respuesta por Gobierno de México de ese apoyo y se está trabajando en ello. César Barrera, gobernadora, corresponsal de la revista Newsweek en español y también reportero del Mundo desde Colima. Son dos temas, uno que tiene que ver con la legalidad y uno que también tiene que ver con finanzas públicas, para que precise un poco lo que ya estaba comentando ahorita la Secretaría de Planeación. El primero tiene que ver con un exhorto que mandó el Congreso, pero que de alguna manera se rechazó por parte de la bancada de Morena, para pedir al Gobierno del Estado que cumpliera con los criterios del decreto 122 en cuanto a la imagen y uso del escudo oficial del Estado. La pregunta va en el sentido de por qué no se ciñó a los principios estilísticos de este decreto 122 y también del artículo 134 constitucional en cuanto a la institucionalidad de la imagen del escudo. Esa es la primera pregunta, y la segunda relacionada también con ese tema: si confía en que habría cumplido toda la legalidad el escudo oficial, se haría un exhorto al Congreso del Estado para impulsar una acción de inconstitucionalidad y sea un órgano jurisdiccional el que defina si el escudo oficial que se está utilizando pues cumple con los criterios de la Constitución, o sea, es constitucional o no es constitucional. Ese sería el primer tema de legalidad.
A ver, la verdad es que nosotros somos respetuosos de las leyes. Tu servidora, soy una gran respetuosa de las leyes porque me parece que es lo que rige nuestro entorno y que al final tenemos que además ser ejemplo en ello. El decreto que mencionas, el decreto 122, en su artículo 2 señala que el escudo tendrá que utilizarse de manera intacta en la papelería oficial del gobierno del Estado y en aquella que se considere por una servidora, en este caso como titular del Ejecutivo del Estado, y eso nosotros lo estamos respetando de manera intacta. Otra cosa es la imagen de gobierno. En la papelería oficial y en aquellos documentos oficiales que se consideran por una servidora que son de prioridad, estamos conservando cada uno de los rasgos característicos del escudo de nuestro Estado, al que además nos parece que es bellísimo y respetaremos y queremos mucho. Sí, de hecho, es el que está acá atrás, el que se puede ver ahí. En ese sentido, entonces, ¿no tendría temor, gobernadora, en retar a la oposición para que los dirigentes de los partidos, para que los de la bancada del PRI, del PAN, presentaran una acción de inconstitucional y ya sea un órgano jurisdiccional que determine si se cumple con la ley o no se cumple? Cada quien está en libertad de ejercer lo que considere necesario en legalidad y de acuerdo a sus atribuciones. Yo no estoy retando a nadie, yo estoy cumpliendo el decreto 122. Y el segundo tema de finanzas públicas, gobernadora, ya para acabar mi intervención, tiene que ver con lo que había preguntado el compañero Miguel Ángel, nomás que precisara cuánto faltan, si quedan trabajadores todavía de que no les han pagado, qué quincenas no se han pagado y cuánto es el monto que se necesita para saldar ya la nómina, para que no tuviera ningún trabajador problema con el impago. Mira, si me equivoco, me corriges, Fabi, creo que ya lo dejó muy claro nuestra secretaria de Finanzas. Había deudos por hasta 3 quincenas, por lo menos, cuando nosotros ingresamos. Hemos cubierto ya al 100% la segunda quincena de septiembre, estamos prácticamente ya en el 100% también de la primera quincena de octubre y donde se sigue teniendo un poco de rezago es en la segunda quincena de octubre. Estamos prácticamente seguros que esta semana vamos a cumplir el 100% de la segunda quincena de octubre y que estaremos en condiciones también de cubrir la primera quincena de noviembre. ¿Y cuánto es lo que se necesita de recurso para saldar eso, para cubrirlo? Para tema de OPDs, se requieren alrededor de 49 millones de pesos. Para tema de gobierno central, se requieren alrededor de 50 millones de pesos. Y para el tema de educación, magisterio, se requieren alrededor de 40 millones de pesos. Esos son los requerimientos quincenales que se necesitan para cubrir nóminas. Gobernadora, muy buenas tardes. Ya vino el presidente de la República y ya está por llegar las fechas de pago de aguinaldo. ¿Ya hay alguna propuesta a nivel federal para este apoyo en este pago de aguinaldo? Y número 2, ¿se alcanzará este mes y tantito más a terminar de dar los nombramientos a todos esos apoyos de segundo nivel en las diferentes secretarías? De la primera pregunta, la próxima semana tenemos ya una reunión de trabajo con el Gobierno de México justamente para detallar lo que se requiere para nuestro cierre financiero, identificar qué vamos a poder cubrir con los ingresos regulares de participaciones federales que todavía nos alcancen a llegar este año, qué podríamos recurrir a este apoyo extraordinario del Gobierno de México y qué incluso tendríamos que resolver, tal vez, esperemos que no, con créditos a corto plazo que están perfectamente estipulados también en la ley. Eso tenemos la reunión de trabajo la próxima semana, yo creo que ahí vamos a lograr llegar a mucha más claridad. Sin embargo, yo insistiría, hemos hecho nosotros ya una revisión y estamos convencidas de que vamos a lograr ponernos al corriente en este mismo año con las trabajadoras y los trabajadores y cerrar este año habiéndoles pagado lo correspondiente a sus salarios y a sus prestaciones como el aguinaldo. La segunda pregunta… Los nombramientos. Vamos a continuar con un proceso lento de los nombramientos de los funcionarios de primer nivel y segundo nivel por 2 razones fundamentales. La primera, queremos ir revisando
qué es lo que resulta indispensable en esta estructura de gobierno y ver si, a pesar de que ya hemos disminuido lo que consideramos como gasto de nómina, podemos tener aún más ahorros el próximo año. Y por otra parte, también creemos que es importante no irnos rápido en estos nombramientos, no equivocarnos en los mismos, cometer los menos errores posibles, porque nadie es perfecto, pero además también el que la mayoría de estos, aquello que no sea fundamental en este momento, se pueda ir hasta el mes de enero, justamente para minorar un poco esta crisis financiera que estamos enfrentando. Aquí con Licenciada, el buenas ingeniero y noches. Perdón. Licenciada, buenas noches. Viendo los números, es definitivo que el panorama está completamente negro. Si hay un ahorro de 500 millones de pesos, estamos hablando de que prácticamente en 20 años, apenas poco más de 20 años, podría solucionarse el castigo. Y bueno, es obvio que a nosotros, a todos los ciudadanos, nos vamos en esto como ustedes, obviamente. Usted tiene 6 años para poder remediar esto, pero sí hay la posibilidad dentro de su perspectiva de que en estos 6 años usted logre traer recursos de otros, bueno, es obvio del gobierno federal, que permitan que pueda paliarse un poco más rápido, y es obvio que, bueno, a usted le va a interesar mucho de aquí a 6 años salir con los mejores números. No sé si hay alguna perspectiva que usted esté considerando. Me voy a aventar, a ver si no me regañan acá. O sea, sí, yo estoy convencida. Háblenos con la verdad, porque yo creo que ciertamente es un panorama negro, ciertamente un ahorro de 500 millones de pesos aún es insuficiente, tenemos que seguir trabajando, vamos a seguir nosotros buscando en dónde más podemos ahorrar y en dónde más podemos generar economías, lo vamos a hacer un esfuerzo extraordinario justo para poder trabajar con el gobierno de México, para ver qué tanto más podemos recibir de apoyo a través del gobierno de México. Vamos a tener que trabajar también de manera importante en buscar mecanismos que nos permitan aumentar los ingresos propios que generamos como Estado, y tiene que ser una combinación de todas. Sin embargo, te digo que yo estoy convencida que si actuamos con mucha disciplina, con muchos sacrificios, a mitad de sexenio vamos a lograr ya un cierto equilibrio de las finanzas. Tal vez no haber dejado saldado todo, porque numéricamente es imposible, pero sí lograr un equilibrio en el que no vayamos siempre arrastrando y jalando y creando huecos, sino un equilibrio que nos vaya a llevar ya en un proceso sostenido de disminución de la deuda. Ese es nuestro objetivo. muchas gracias. Gracias. Jacobo. Ajá. Posiblemente a un crédito a corto plazo para cubrir los aguinaldos. ¿De cuánto sería más o menos, de cuánto estaríamos hablando aproximadamente? Eso dependerá de lo que terminemos resolviendo también con el gobierno de México, de cuánto más recibiremos de participaciones federales, de qué tanto podremos o no acceder a recursos extraordinarios. El tope, digamos, por lo que tenemos financieramente como Estado, que podemos acceder a créditos a corto plazo, es de alrededor de 1,000 millones de pesos. Obviamente dependerá, insisto, de qué tanto respaldo tengamos en esta etapa del gobierno de México. Ahora, nuestro objetivo es que si tenemos que recurrir a una parte de los créditos a corto plazo, podamos, arrancando el 2022, solicitar adelanto de participaciones para poder cubrir estos créditos a corto plazo, que nos permita ahorrarnos intereses y que ya lo pasemos a un tema de participaciones. Igual es complicado, porque igual significa que nos lleguen menos recursos y que tengamos menos liquidez mes con mes, pero insisto, vamos a actuar con absoluta disciplina, responsabilidad y siempre buscando la mayor generación de economías posibles. A ver, allá atrás y luego aquí, por favor. Bueno, gobernadora. Y cerramos con archivo digital.
Sí, dentro de los adeudos que se tienen está el de la Universidad de Colima, se ha ido reduciendo o se ha incrementado, ¿y cómo se va a resolver? Con la Universidad de Colima hemos avanzado muy bien. A la Universidad de Colima nosotros le hemos cubierto ya un monto importante del adeudo que se tenía con ellos, si no me equivoco, poco más de 100 millones de pesos o alrededor de 100 millones de pesos. Y sí hay otra parte pendiente, que son otros 100 y tantos millones de pesos, que estamos convencidas que lo vamos a poder resolver en este mismo mes. Estamos avanzando de esa forma. Con la Universidad de Colima no creemos que se genere ningún problema. Por acá. Sí, gobernadora, en el tema de los sindicalizados ha habido ahí una cuestión de nuevas asunción de trabajadores al sindicato de gobierno del Estado. ¿Habrá algún análisis de sindicalizaciones que ha habido en recientes tiempos y una comunicación con el sindicato del gobierno del Estado? ¿Hay algún análisis? Sí, por supuesto. A ver, tenemos muchísimo trabajo y mucha tarea en este arranque de gobierno, porque se junta el cierre del año, porque se juntan todas estas crisis financieras y porque además al mismo tiempo hemos iniciado una auditoría, y esta auditoría que nos lleva a revisar toda la parte financiera, también hemos iniciado una revisión de todos los temas legales, contractuales y demás. Lo dijimos en su momento, hubo una información que fluyó en todas partes que tenía que ver justamente con la sindicalización de personas que no necesariamente o no sabemos si cumplían o no con los requisitos. Si nosotros encontramos los elementos para atender este tema, créanme que lo vamos a hacer. Al final del día tiene que ver con el cuidar la institución que se llama Gobierno del Estado, que tiene que estar al servicio de la sociedad colimense. Y cuidarla significa también garantizar que no se exceda el gasto en personal de aquello que no es indispensable y de aquello para lo que no hay la capacidad económica para atender ni en el presente, ni en el futuro mediano, ni en el largo plazo. Entonces, claro que vamos a estarlo revisando de manera legal y haremos las acciones que se consideren pertinentes por parte del equipo jurídico. Y cerramos acá. Gobernadora, en esta reunión con el equipo del gobierno federal, ¿se pudiera también hablar de la federalización del magisterio colimense, en donde se pudiera ahorrar en la nómina estatal y a pasársela a la federal? Sí, por supuesto que se puede hablar y por supuesto que es un tema que seguramente también entrará en la mesa de análisis, en este diálogo bilateral que tendremos en principio bilateral con el Gobierno de México, y si fuese el caso, pues ya tendría que ser un diálogo con las tres partes también, hablando de el magisterio, pero por supuesto que es un tema que podría incluso ser considerado, ser puesto sobre la mesa. Y bueno, yo concluiría esta rueda de prensa agradeciéndoles a todas y a todos que nos permitan a través de ustedes llegar a los hogares colimenses y mantener informados a cada una y a cada uno de nuestros habitantes. Y también diría, haciendo un llamado a todos aquellos órganos y poderes que también están incluidos en este presupuesto de egresos, hacer un llamado a la conciencia, a la concientización, al ser empáticos con la crisis que está viviendo nuestro Estado, a ser empáticos con la situación que está enfrentando el gobierno estatal en general, que somos todas y todos, para que comprendamos que lo que se está presentando en este presupuesto de egresos justamente tiene que ver con garantizar lo que cada uno de estos organismos requiere como indispensable para poder funcionar, pero que no estamos ahorita en época de abundancia para implementar nuevas acciones o nuevos pedimentos. Simple y sencillamente el presupuesto es muy claro, ahí está, ahí se dice cuánto dinero hay, ahí se dice cómo se considera que debe ser distribuido de manera justa y equitativa, transparente. Y si hubiese algunas observaciones y adecuaciones que las y los diputados decidieran hacer al mismo, pues todo eso implica que ellas y ellos mismos digan a qué le van a quitar, para decir a qué se considera que se le debe de poner. Y ahí en ese ejercicio pienso que además de las diputadas y diputados que son los responsables, pues tendrá que participar también la sociedad colimense estando informada. Nosotros, como equipo, como gobierno del Estado, nos sentimos satisfechas y satisfechos de poderle presentar a Colima un presupuesto de egresos transparente, un presupuesto de egresos y una ley de ingresos
sin mentiras, que es absolutamente responsable y que busca trabajar con austeridad y con bienestar para el pueblo de Colima. Muchísimas gracias.